Durante años, José Manuel Mijares Ogaza estuvo convencido de que conocía cada hilo de su historia familiar. Sin embargo, un detalle diminuto, casi imperceptible, encendió la chispa de un secreto que había dormido por 19 años. Aquello que estaba a punto de descubrir trastocaría por completo la manera en que comprendía sus orígenes, y la razón detrás de ese silencio sorprendería incluso a quienes lo conocían bien. La luz del atardecer atravesaba las cortinas de lino en la casa del exclusivo barrio de Polanco, pintando de tonos dorados las fotografías que José Manuel sostenía entre sus manos. Sus dedos, habituados a recorrer teclas de piano y perillas de consolas de sonido, temblaban apenas al detenerse en una imagen en particular. En la fotografía, un niño de unos 7 años sonreía con inocencia, luciendo al cuello una medalla peculiar. Nunca había entendido su procedencia, y menos aún el significado de los símbolos grabados sobre aquel pequeño disco metálico. A lo largo de los años, ese medallón había aparecido en diferentes imágenes, pero nadie en la familia había hecho el más mínimo comentario al respecto. 19 años, murmuró para sí, como si pronunciara una fecha clave. Dejó la foto sobre la robusta mesa de madera labrada que dominaba su estudio de producción musical. Con el paso del tiempo, el hijo de Lucero Oasa León había construido su propio sendero lejos de los reflectores que constantemente iluminaban a su madre. Mientras ella cautivaba multitudes con su voz, él prefería resguardarse entre cables y mezcladoras, creando atmósferas sonoras para que otros las interpretaran. Su refugio era un estudio cálido, con paredes tratadas acústicamente y ventanales que daban a un jardín interior. Guitarras colgaban de las paredes, sintetizadores esperaban en sus soportes, y una colección de vinilos ocupaba estanterías completas. Allí, había dado forma a trabajos de artistas emergentes en busca de un sonido auténtico, lejos de moldes comerciales. Su nombre empezaba a ser respetado dentro del ámbito independiente, aunque pocos relacionaban su apellido con la famosa cantante que era su madre. Ese día, sin embargo, la música había quedado en pausa. Algo lo había impulsado a desempolvar cajas con fotografías familiares, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. El impulso había surgido 3 noches atrás, durante una cena en casa de su abuela materna, doña Socorro León. Aquella residencia amplia en Las Lomas había sido siempre el centro de las reuniones familiares, decorada con el gusto refinado de una mujer que había visto a su hija crecer entre luces y aplausos sin perder nunca la calidez del hogar. Esa noche, entre risas y anécdotas, su abuela había dicho algo sobre la promesa mirando fijamente a Lucero. El comentario, que en apariencia no tenía mayor importancia, provocó un silencio repentino en la mesa. Su madre desvió la conversación con rapidez, pero José Manuel no pasó por alto la mirada significativa que ambas intercambiaron. ¿Qué promesa? ¿Por qué ese cambio de ánimo? Desde entonces, una sospecha persistente se le había instalado, empujándolo a revisar viejos álbumes. El sonido del teléfono lo arrancó de sus pensamientos. Era Sofía, su hermana menor, el orgullo y alegría de Lucero, y muy distinta a él, segura frente a la atención pública. ¿Vas a venir a la cena de mamá este fin de semana?, preguntó sin rodeos. José Manuel dudó antes de responder. La idea de enfrentar a su madre con preguntas sobre la misteriosa promesa le causaba inquietud, pero sentía que había llegado el momento. Sí, iré. ¿Sabes si papá va? Claro. Ya sabes cómo son. Separados, pero siempre familia, contestó Sofía, refiriéndose a la relación cordial que Lucero y Manuel Mijares mantenían desde su divorcio. Al colgar, José Manuel volvió a mirar la fotografía. El medallón brillaba como si quisiera revelar algo. Recordaba vagamente haberlo llevado durante un tiempo de su infancia, hasta que desapareció sin explicación. Nunca había preguntado. Ahora sospechaba que estaba ligado a aquella promesa mencionada por su abuela. Decidido a desentrañar aquel misterio, José Manuel comenzó a recorrer con paciencia otros álbumes. Pasaba una a una las páginas cargadas de imágenes. Cumpleaños, viajes a playas privadas, visitas a camerinos donde su madre se preparaba para conciertos, momentos domésticos capturados sin pretensiones. En muchas de esas escenas aparecía él mismo, un niño serio de ojos profundos, observando el mundo con una madurez impropia para su edad. En una foto particularmente conmovedora, se veía sentado al piano junto a su padre, Manuel Mijares. Debía tener apenas 5 años y sus pequeñas manos intentaban imitar las de su progenitor sobre las teclas. Colgando de su cuello, el mismo medallón captaba un destello preciso de luz. En el reverso de la fotografía había una inscripción, escrita con la elegante caligrafía de su madre. Como él, siempre como él. La frase le provocó un escalofrío. ¿A quién se refería? ¿A su padre?
¿O a otra persona de la que él nada sabía? Un gruñido de su estómago le recordó que llevaba horas sin comer. Se levantó para ir a la cocina, un espacio minimalista pero acogedor, más propio de alguien que apenas cocina y vive rodeado de trabajo creativo. Calentó unos chilaquiles que su madre le había enviado el día anterior, y con el plato aún humeante volvió a su estudio. Encendió la computadora y empezó a revisar carpetas de fotos digitales. Entre miles de imágenes familiares, una carpeta llamó su atención. Simplemente Abuelo J. No recordaba haberla visto antes. Al abrirla, apareció el rostro de un hombre mayor, de facciones marcadas y mirada intensa, sosteniendo una guitarra con manos curtidas por años de música. La semejanza física con él mismo era tan evidente que le resultó inquietante. Pero lo que más le impactó fue que aquel hombre llevaba colgado al cuello el mismo medallón. José Manuel sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era? ¿Por qué nadie le había hablado jamás de él? La fecha en el archivo indicaba que esas fotos tenían apenas 15 años, lo que significaba que el tal Abuelo J había estado vivo mientras él crecía. Y, aún así, su existencia había sido completamente omitida. En otra fotografía, el anciano aparecía junto a Lucero. Ella lucía más joven, quizá en sus 40, y sostenía con cuidado una partitura amarillenta. El fondo mostraba un estudio de grabación desconocido para José Manuel. La revelación lo golpeó como un rayo. Había tenido un abuelo músico, alguien que compartía no solo sus rasgos físicos, sino su pasión por la música. Se preguntó, con creciente desconcierto, que podía justificar un silencio tan prolongado. Estaba sumido en esos pensamientos cuando el timbre del departamento lo hizo levantarse. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, se encontró frente a su madre. Lucero, elegante como siempre, lo miraba con una mezcla de ansiedad y resolución. ¿Puedo pasar?, preguntó con su voz cálida, aunque ahora impregnada de vulnerabilidad. Él se hizo a un lado para dejarla entrar. El perfume de jazmín y vainilla de Lucero llenó el recibidor. Con pasos firmes, ella se dirigió directamente al estudio. Al ver las fotografías sobre la mesa y la imagen del Abuelo J en la pantalla, se detuvo. Sus hombros se tensaron antes de mirarlo fijamente. Sofía me llamó, dijo con tono bajo. Me dijo que estabas buscando algo. José Manuel cruzó los brazos, la mirada fija en su madre. ¿Quién es él?, preguntó, señalando la pantalla. ¿Por qué nunca me hablaste de su existencia? Lucero cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas contenidas en ellos. Es Jaime Ogaza, respondió finalmente Lucero, con voz temblorosa. Mi padre biológico. Tu verdadero abuelo. Las palabras se instalaron en el aire como un golpe seco. José Manuel sintió que el piso se le movía. Toda su vida había creído que su abuelo materno era Antonio Ogaza, el hombre a quien conocía como Don Toño y que siempre había estado presente en reuniones y celebraciones familiares. No, susurró, intentando ordenar las ideas. ¿Qué estás diciendo? ¿Don Toño no es tu padre? Lucero negó suavemente, soltando un largo suspiro. Antonio me adoptó cuando me casé con tu papá. Me dio su apellido por cariño, porque me crió desde que tenía 3 años, cuando se casó con mi madre. Pero mi padre de sangre siempre fue Jaime. José Manuel se dejó caer en una silla, intentando procesar lo que acababa de oír. Todo lo que creía saber sobre sus raíces maternas se tambaleaba. ¿Por qué lo ocultaste?, preguntó, incapaz de disimular el reproche en su voz. Lucero avanzó con cautela y se sentó frente a él, como si temiera que se alejara. Es una historia difícil, hijo. Sus ojos buscaron la fotografía en la pantalla. Tiene que ver con la música, con promesas rotas y con segundas oportunidades que nunca llegaron. Guardó silencio unos segundos, como ordenando los recuerdos antes de seguir. Jaime fue un gran músico, un compositor excepcional que, sin embargo, nunca recibió el reconocimiento que merecía. Cuando yo era muy pequeña, él y mi madre se separaron. Se fue a Europa persiguiendo un sueño musical que nunca se concretó del todo. José Manuel escuchaba sin interrumpir. Poco después, mi madre conoció a Antonio, continuó Lucero. Él fue quien me crió, quien estuvo presente en mis días de escuela, en mis primeras actuaciones, en todo. Lo llamé papá y lo sentí como tal, pero Jaime nunca se borró del todo de mi vida. Aunque estaba lejos, me mandaba cartas, partituras, grabaciones. Fue él quien sembró en mí el amor por la música, aunque apenas lo veía en persona. José Manuel señaló la imagen del medallón en la pantalla. ¿Y esto? ¿Qué representa? Lucero sonrió con cierta nostalgia. Es el talismán de los Ogaza.
Ha pasado de generación en generación entre los músicos de la familia. Según la tradición, quien lo lleva tiene la misión de mantener viva la música en nuestro linaje. José Manuel recordó la inscripción al reverso de la fotografía. Como él, siempre como él. Cuando escribiste eso, ¿hablabas de Jaime? ¿Querías decir que yo me parecía a él? Lucero asintió, extendiendo la mano para cubrirla de su hijo. Desde muy pequeño, vi en ti la misma sensibilidad que él tenía. No era solo tu forma de tocar el piano, sino cómo escuchabas la música, cómo la sentías. Su voz se quebró apenas. Cuando te escuché improvisar por primera vez, con solo 4 años, supe que habías heredado su don. ¿Por qué desapareció el medallón?, preguntó José Manuel. La mirada de Lucero se ensombreció. Cuando Jaime regresó a México hace unos 15 años, estaba enfermo, cáncer terminal, sin tratamiento posible. Quiso conocerte, pasar tiempo contigo antes de morir. Fue él quien te dio el medallón, pero eras muy pequeño para entender su significado. José Manuel frunció el ceño. No recuerdo haberlo visto. Tenías 8 años. Apenas nos vimos unas cuantas veces y en encuentros muy discretos. No quería confundirte. Antonio siempre había sido tu abuelo de crianza, y temí que encariñarte con Jaime solo para perderlo te lastimara demasiado. ¿Y la promesa de la que habló la abuela en la cena?, preguntó José Manuel, recordando aquel instante incómodo en la mesa familiar. Lucero bajó la mirada, entrelazando las manos sobre su regazo. Cuando Jaime supo que su tiempo se acortaba, me pidió que, cuando cumplieras 25 años, te contara toda la verdad. Quería que conocieras tu herencia musical, que vieras sus composiciones y entendieras de dónde provenía tu talento. Hizo una pausa antes de añadir, casi en un susurro. Le prometí que lo haría. Pero pasaron los años, y nunca encontré el momento. Tal vez tenía miedo de que te sintieras engañado. José Manuel soltó una breve risa amarga. Pues sí, me ocultaste a mi propio abuelo. Lo sé, respondió Lucero con tristeza. Y lo lamento profundamente. Una lágrima le resbaló por la mejilla antes de continuar. Jaime dejó algo para ti, algo que he guardado todo este tiempo esperando que llegara el momento. Abrió su bolso y sacó un estuche pequeño de cuero, marcado por los años. Lo colocó sobre la mesa y, con cuidado, lo abrió. Dentro, descansaba el medallón que tantas veces había visto en fotografías, junto a una llave antigua, pesada y ornamentada. Este medallón es tuyo por derecho. La llave abre un baúl que Jaime dejó preparado para ti. Contiene todas sus composiciones inéditas, grabaciones, diarios, su legado musical completo. José Manuel tomó el medallón con manos temblorosas. Sentía su peso real y simbólico, con los símbolos grabados que ahora comprendía como notas estilizadas. ¿Dónde está ese baúl?, preguntó con la voz ronca por la emoción. En mi casa. Lo he guardado todos estos años esperando cumplir mi promesa, respondió Lucero, y tras un instante agregó, hay algo más. Jaime no solo te dejó su obra, también te legó los derechos de todas sus composiciones. José Manuel la miró sorprendido. ¿Sus derechos? Pero, si dijiste que nunca tuvo reconocimiento. Lucero esbozó una sonrisa triste. Jaime escribió bajo seudónimo durante años. Muchas de sus piezas fueron interpretadas por artistas importantes, incluso por mí, sin que nadie supiera que él era el autor. Era su forma de seguir creando sin exponerse. José Manuel sintió que las palabras lo dejaban sin aire. Parte de la música que había admirado toda su vida podía haber salido de las manos de un abuelo al que no recordaba. ¿Por qué ocultarse si era tan bueno? Lucero suspiró, como si la respuesta le doliera. Es parte de una historia más larga, una traición que marcó a los Ogaza mucho antes de que tú nacieras. José Manuel se incorporó, sintiendo una urgencia repentina. Quiero ver ese baúl. Quiero conocerlo a través de su música. Lucero asintió y se levantó. Te lo mostraré todo. Es hora de que sepas cuál es tu verdadera herencia. Salieron del departamento en silencio. José Manuel sentía el medallón colgando de su cuello como si tuviera un pulso propio, latiendo contra su piel. Algo le decía que ese objeto no era solo un recuerdo, sino una llave que abriría mucho más que un cofre físico. El trayecto hacia la casa de Lucero transcurrió en una calma densa, cargada de pensamientos. Al llegar, el aroma familiar de flores frescas lo recibió, igual que en su infancia, pero ahora todo parecía distinto. Por aquí, indicó Lucero, conduciéndolo hacia una puerta que siempre había visto cerrada. Aquella puerta, ubicada en el ala más reservada de la casa, siempre había sido un misterio para José Manuel. Desde niño, su madre la llamaba mi estudio privado y jamás le permitió entrar. Ahora,
Por primera vez, la cerradura cedía ante la llave que Lucero giraba con calma. El interior le sorprendió por su sobriedad: paredes blancas, cortinas de lino filtrando la luz cálida del atardecer, y en el centro, un imponente baúl de madera oscura, reforzado con herrajes de bronce que mostraban señales de antigüedad. «Aquí está», dijo Lucero con un leve temblor en la voz. «Esto es lo que él quiso que guardaras». José Manuel se acercó lentamente, como si temiera que el baúl desapareciera si se movía demasiado rápido. La llave que sostenía en su mano parecía vibrar, exigiendo su destino. Se arrodilló, introdujo la llave en la cerradura y la giró. El mecanismo emitió un chasquido suave y la tapa se levantó apenas, liberando un tenue aroma a papel antiguo. Al abrirlo por completo, se encontró con pilas de partituras amarillentas, cuidadosamente organizadas y atadas con cintas de distintos colores. A un lado, varios cuadernos de cuero con las iniciales J.O. grabadas en dorado. También había pequeñas cajas metálicas que parecían contener grabaciones. Comenzó a escribir música cuando tenía 12 años, explicó Lucero, sentándose en un banco cercano. Y no dejó de hacerlo, ni siquiera cuando la enfermedad ya lo consumía. José Manuel tomó con cuidado una de las partituras. El papel crujió al desplegarse, revelando una pieza compleja para piano. Las notas, dispuestas con precisión, parecían fluir como si tuviesen vida propia. Lucero del Alba leyó en voz alta el título. ¿Te la dedicó a ti? Una sonrisa nostálgica iluminó el rostro de su madre. Fue un regalo por mi cumpleaños número 15, y también la primera vez que lo volví a ver después de muchos años. Viajó desde Europa solo para entregármela en persona. José Manuel la observó con una nueva comprensión. Aquella mujer que siempre había admirado por su talento llevaba dentro una historia marcada por la distancia, la música y los reencuentros breves pero intensos. ¿Cómo era él?, preguntó, sentándose en el suelo junto al baúl. No como músico, como persona. Lucero cerró los ojos unos segundos, buscando las palabras adecuadas. Era intenso, apasionado. Sentía la música en cada fibra de su cuerpo. Pero también era vulnerable. La vida no le fue fácil, y el reconocimiento que merecía llegó tarde, bajo nombres que no eran el suyo. ¿Por qué usar seudónimo? ¿Por qué esconderse?, insistió José Manuel. La expresión de Lucero se endureció. Porque le robaron su música. En sus primeros años confió en las personas equivocadas. Un productor famoso se apropió de varias de sus composiciones y las registró a su nombre. Cuando Jaime intentó denunciarlo, nadie le creyó. Era un desconocido enfrentándose a uno de los hombres más poderosos de la industria musical de aquella época. José Manuel sintió un escalofrío. Conocía demasiado bien esas historias. ¿Quién fue?, preguntó con tono grave. Eso ya no importa, respondió Lucero, evitando su mirada. Ese hombre murió hace mucho, y con la posibilidad de hacer justicia. Lo que importa es que Jaime nunca dejó que esa traición apagara su creatividad. José Manuel tomó uno de los cuadernos de cuero. En su interior encontró páginas llenas de partituras, anotaciones, reflexiones y teorías de composición. Leyó una frase subrayada: «La música es memoria, evoca lo que nunca vivimos». El silencio en la habitación parecía acompañar cada palabra. José Manuel sentía que, más que un archivo, ese baúl era un puente directo al alma de su abuelo. «Aún hay algo más que quiero mostrarte», dijo Lucero, levantándose del banco. Caminó hacia un pequeño armario en la esquina del cuarto y lo abrió con cuidado. De su interior extrajo un estuche de guitarra gastado por el tiempo. Al abrirlo, apareció una guitarra clásica con delicadas incrustaciones de madreperla en el mástil y alrededor de la boca. Esta era su favorita, explicó Lucero, acariciando suavemente las cuerdas. La usaba para componer. Me la entregó poco antes de morir, con la petición de que te la diera cuando supieras toda la verdad. José Manuel tomó el instrumento con sumo cuidado. A pesar de su antigüedad, estaba impecablemente conservado. Cuando sus dedos pulsaron las cuerdas, un sonido cálido y profundo llenó la habitación, como si aquel instrumento guardara en su interior la voz misma de Jaime Ogaza. «Es extraordinaria», susurró, afinando un poco. Para él, esta guitarra era como una extensión de su propio cuerpo, añadió Lucero. Decía que tenía memoria, que recordaba cada canción que había nacido en ella. José Manuel comenzó a tocar instintivamente. Sus manos, guiadas por una inspiración repentina, trazaron una melodía que no reconocía, pero que parecía surgir con naturalidad. Lucero lo observaba con los ojos muy abiertos. «Es increíble», murmuró. «Estás tocando el camino del agua».
Fue una de las primeras composiciones de Jaime. ¿Nunca la has escuchado antes? José Manuel se detuvo, sorprendido. No sé cómo, simplemente, salió. Lucero posó una mano sobre su hombro. La música está en tu sangre, hijo. Más de lo que imaginas. Y hay algo más que debes saber sobre Jaime. Algo que puede explicar esta conexión especial. José Manuel esperó, sintiendo que estaba a punto de recibir una pieza clave del rompecabezas. Tenía lo que algunos llaman un don, aunque él prefería decir que era una sensibilidad especial. Empezó Lucero. Podía ver la música. No solo la escuchaba, sino que la percibía como colores, formas y texturas. ¿Synesthesia? Interrumpió José Manuel, reconociendo al instante la descripción. Lucero asintió lentamente. Exactamente. Una forma particular de sinestesia que le permitía experimentar la música de manera multisensorial. Y tú, también la tienes, ¿verdad? José Manuel sintió que el aire se le escapaba. Durante toda su vida había guardado en secreto esa extraña forma de percibir el sonido, temiendo ser incomprendido. ¿Cómo lo supiste?, preguntó en voz baja. Te observaba cuando eras pequeño, respondió Lucero con una sonrisa suave. Cerrabas los ojos y movías las manos como si moldearas algo invisible, igual que lo hacía Jaime. Aquel reconocimiento lo sacudió profundamente. No estaba solo en su manera de sentir la música. Alguien de su propia sangre la había experimentado de la misma forma. Por eso siempre te atrajo la producción musical, continuó su madre. No se trata solo de crear sonidos, sino de construir paisajes visuales a partir de ellos. Jaime decía que la verdadera composición era traducir lo que veía en su mente al lenguaje de las notas. José Manuel no podía articular respuesta. Sentía que cada palabra de su madre encajaba con precisión en un lugar vacío dentro de él. Y hay algo más, añadió Lucero, inclinándose hacia el baúl. Jaime creó algo específicamente para ti. Sacó una pequeña caja de metal y la abrió. Dentro, había un dispositivo de almacenamiento digital, moderno en contraste con todo lo demás. Durante sus últimos meses, digitalizó toda su obra y grabó nuevas piezas. Aquí está todo su legado, junto con mensajes personales para ti. José Manuel tomó el dispositivo con reverencia, consciente de que tenía en sus manos la voz y la mente de su abuelo. Lucero mantuvo el silencio unos segundos, como si evaluara si debía continuar. Luego, con un tono más grave, añadió: Jaime dejó instrucciones muy precisas en su testamento. No solo te legaba su música y sus derechos, también te confiaba una misión. José Manuel la observó con atención, sintiendo un leve cosquilleo de anticipación. ¿Qué misión? Quería que su obra, la que compuso bajo su verdadero nombre y nunca fue reconocida, saliera finalmente a la luz. Pero no como piezas antiguas de un compositor olvidado. Él quería que fueran reinterpretadas, modernizadas, adaptadas a los tiempos actuales, y que ese trabajo lo hicieras tú. José Manuel se quedó inmóvil, procesando las palabras. ¿Yo? Sí, afirmó Lucero. Te eligió porque eres el único que heredó su don. Quería que tú le dieras nueva vida a su música, no como un acto de revancha, sino como un puente entre generaciones. José Manuel sintió que el peso del medallón en su cuello se volvía más real. No era solo un símbolo, era una responsabilidad. ¿Por qué ahora?, preguntó, intentando entender. Han pasado 19 años desde que murió. Lucero suspiró, bajando la mirada. Al principio pensé que eras demasiado joven para llevar una carga así. Luego, cuando empezaste a labrar tu propio camino en la música, temí que sintieras que debías seguir el de Jaime. Y quizá, en el fondo, tenía miedo. Jaime fue una figura complicada para mí. Estuvo ausente en mi infancia, pero dejó una huella imborrable en mi vida y en mi carrera. José Manuel comprendió que aquel secreto no solo había pesado sobre él, sino también sobre su madre. La abuela habló de la promesa, dijo entonces. ¿Era esto? Sí, tu abuela Socorro fue quien mantuvo vivo el recuerdo de Jaime. Cuando él regresó enfermo, fue ella quien lo cuidó hasta el final. La promesa era compartida. Ella custodiaría sus partituras y yo te contaría la verdad cuando estuvieras listo. Lucero rebuscó entre las partituras del baúl y sacó una carpeta azul algo desgastada. Hay una composición que debes ver. Es especial. Al abrirla, José Manuel encontró una partitura para orquesta, más elaborada que cualquiera que hubiera visto antes. El título, escrito en tinta negra con elegante caligrafía, decía: Sinfonía del Medallón, para mi nieto José Manuel. La comenzó cuando supo que yo estaba embarazada de ti, explicó Lucero, con la voz cargada de emoción.
Fue añadiendo movimientos a medida que crecías. El último lo completó poco antes de morir, sabiendo que no llegaría a haberte convertido en el hombre que eres. José Manuel pasó las páginas con cuidado, sintiendo que estaba viendo su propia vida narrada en notas musicales. Nunca ha sido interpretada, continuó Lucero. Jaime quería que tú decidieras cuándo y cómo debía presentarse al mundo. En ese instante, José Manuel entendió muchas cosas. Su atracción por la producción musical, su preferencia por trabajar tras las consolas y no frente a los reflectores, su manera única de percibir los sonidos. Todo parecía haberlo preparado para este momento. La produciré, dijo con firmeza. No solo esta sinfonía, sino toda su música. Haré que tenga la vida y el reconocimiento que merece. Lucero sonrió entre lágrimas. Él sabía que lo harías. Por eso te dejó el medallón. José Manuel lo tocó instintivamente. Ya no lo sentía como una carga, sino como un vínculo. Aún hay algo más, dijo Lucero, levantándose y yendo hacia una caja fuerte empotrada en la pared. Sacó un sobre amarillento sellado con cera roja. Jaime me pidió que te lo diera junto con el medallón. Nunca lo abrí. José Manuel tomó el sobre con manos tensas y rompió el sello. Del sobre, José Manuel extrajo varias hojas cuidadosamente dobladas. La primera era una carta escrita a mano, con tinta azul que había resistido el paso de los años. Leyó en voz alta. Mi querido José Manuel, si estás leyendo estas líneas, significa que ha llegado el momento de conocer la verdad sobre tu herencia musical. El medallón que llevas no es solo un símbolo familiar, sino la llave para descubrir el verdadero propósito de tu don. Hizo una pausa para mirar a Lucero, que lo escuchaba con la misma expectación que él sentía. Continuó leyendo. La música que he compuesto a lo largo de mi vida no es únicamente una colección de melodías. Es un mensaje codificado, un lenguaje que trasciende el tiempo y el espacio. Aquellos que podemos ver la música somos capaces de entenderlo en su totalidad. José Manuel sintió un escalofrío. Las palabras parecían describir exactamente lo que él había experimentado siempre. El medallón contiene la clave para descifrar ese código. Es el resultado de décadas desarrollando un método de composición capaz de traducir lo que vemos en nuestra mente al lenguaje universal de la música. Lucero observó el medallón con asombro renovado. Siempre creí que era solo un amuleto, murmuró. José Manuel prosiguió. Te he elegido a ti porque he visto en ti el mismo don. Confío en que lo utilices para crear composiciones que no solo se escuchen, sino que también puedan verse y sentirse. Aunque no pueda estar presente para verte crecer como hombre y artista, viviré en cada nota que compongas. La carta cerraba con amor eterno, tu abuelo, Jaime Ogaza. Un silencio profundo llenó la habitación. José Manuel permaneció inmóvil, sintiendo que las palabras atravesaban la barrera de los años para hablarle directamente. Junto a la carta había otras hojas con diagramas y anotaciones precisas, detallando el sistema de composición de Jaime. No era sencillo, pero para José Manuel resultaba extrañamente natural, como si una parte de él ya conociera aquel método desde siempre. Es extraordinario, susurró. No solo desarrolló un método basado en la sinestesia, sino que lo codificó para que otros como él pudieran aprenderlo. Lucero lo miraba con una mezcla de orgullo y admiración. Siempre supe que tu forma de entender la música iba más allá de lo técnico. José Manuel guardó silencio, repasando las notas. ¿Sabes?, dijo Lucero. Jaime solía tararear una melodía especial. Decía que era la esencia de nuestro vínculo familiar. Sin pensarlo, Lucero comenzó a entonarla suavemente. José Manuel, sorprendido, se unió de manera instintiva, completando frases musicales que nunca había escuchado antes, pero que sentía conocer. Sus voces se entrelazaron en aquella habitación, creando un puente invisible con el pasado. Era como si Jaime estuviera presente, cerrando un círculo que había permanecido abierto durante décadas. Cuando la última nota se desvaneció, José Manuel supo que su vida artística había cambiado para siempre. Voy a necesitar tiempo, dijo finalmente. Tiempo para estudiar todo esto y decidir cómo presentarlo al mundo. Tómalo, respondió Lucero. El legado de Jaime ha esperado 19 años. Puede esperar un poco más si es para hacerlo bien. José Manuel cerró el sobre y lo colocó sobre las partituras. El medallón, colgando sobre su pecho, parecía brillar con una luz distinta. Las semanas siguientes fueron para José Manuel un periodo de inmersión absoluta. Su estudio de producción se transformó en un santuario dedicado a Jaime Ogaza. Las paredes, antes despejadas, se cubrieron de partituras, diagramas del método sinestésico y fotografías del abuelo que nunca llegó a conocer plenamente.
El pequeño dispositivo digital que Lucero le había entregado resultó ser una auténtica mina de tesoros. Contenía no solo todas las composiciones de Jaime en alta calidad, sino grabaciones de su voz explicando el proceso creativo detrás de cada pieza. En una de ellas, la voz de Jaime resonaba con un timbre grave y sereno. La música que ves es más real que la música que escuchas. Los colores, las formas, las texturas, esa es la verdadera esencia de la composición. José Manuel escuchaba estas palabras una y otra vez, reconociéndose en ellas. Aquella capacidad que había creído extraña, ese ver la música como un universo de colores y formas, era en realidad un regalo heredado. El medallón se había convertido en parte de su rutina diaria. Lo llevaba siempre, estudiando sus símbolos, entendiendo poco a poco el sistema codificado que representaban. Cada signo equivalía no solo a una nota, sino a un color, una textura, incluso una sensación táctil. Una mañana, mientras trabajaba en una de las piezas inéditas, el teléfono sonó. Era Sofía. ¿Sigues vivo? Preguntó con su tono habitual, mitad broma, mitad preocupación. Hace semanas que no sabemos nada de ti. Mamá está inquieta, aunque no lo diga. José Manuel miró a su alrededor. El caos del estudio lo delataba. Tazas de café vacías, platos sin recoger, hojas por todas partes. Estoy bien, Sophie, solo muy metido en un proyecto importante. ¿Tiene que ver con esa visita misteriosa a casa de mamá? Porque cuando le pregunto, cambia de tema. José Manuel Vassallo. No había compartido nada del descubrimiento con su hermana, y no estaba listo para hacerlo aún. Es complicado. Te lo contaré pronto, lo prometo. Bueno, pero al menos ven a cenar este domingo. La abuela cumple años y quiere que estemos todos. El cumpleaños de Socorro. José Manuel sintió una punzada de culpa por haberlo olvidado, absorbido como estaba en su trabajo. Por supuesto que iré. No me lo perdería. Al colgar, su mirada se detuvo en una fotografía de Jaime y Socorro juntos. Parecían felices, con esa sonrisa que solo comparten las personas que han atravesado tempestades y han sobrevivido a ellas. Decidido, José Manuel tomó el medallón entre sus dedos. Prepararía algo especial para el cumpleaños de su abuela. No sería un regalo común, sino una pieza musical creada con el método de Jaime, uniendo pasado y presente. Durante los días siguientes, trabajó sin descanso. Fusionó elementos de las composiciones de su abuelo con sonidos contemporáneos, creando una obra que funcionara como un diálogo a través del tiempo. Era como si, en cada acorde, él y Jaime conversaran en un lenguaje que ambos entendían. Cuando el domingo llegó, José Manuel se presentó en casa de Socorro con un paquete envuelto en papel plateado y una memoria USB guardada en el bolsillo. El medallón, como siempre desde su descubrimiento, colgaba sobre su pecho, oculto bajo la camisa. La casa estaba decorada para la ocasión. Socorro, elegante y vital a sus 75 años, recibía felicitaciones en su sillón favorito. Al verlo, sus ojos se iluminaron. Mi José Manuel, qué alegría verte aquí. Feliz cumpleaños, abuela, respondió él, sintiendo un nudo en la garganta. Le entregó el paquete. Dentro había una réplica del medallón, adaptada como un delicado collar para mujer. Socorro abrió el paquete con cuidado, y al ver el medallón sus manos comenzaron a temblar. Jaime, susurró con los ojos humedecidos. Es igual al que él me dejó. Es una réplica exacta, explicó José Manuel. Pensé que te gustaría tenerlo también. Ella acarició los símbolos grabados como quien recorre un mapa que conoce de memoria. Cada símbolo tenía para él un significado. Siempre decía que era un lenguaje secreto que solo los músicos podían entender. José Manuel sonrió. Ese lenguaje es más literal de lo que parece. Pero de eso quiero hablar contigo, en privado, después de la cena. Su abuela lo miró con curiosidad, como si adivinara que había mucho detrás de esa frase. Por supuesto, hijo. Siempre tengo tiempo para ti. La cena transcurrió con el bullicio habitual de las reuniones familiares. José Manuel participaba en las conversaciones, pero su mente estaba concentrada en el momento que esperaba, el instante de compartir con Socorro el verdadero regalo que había preparado. Cuando los invitados se retiraron y la casa quedó tranquila, buscó a su abuela. La encontró en la biblioteca, un espacio íntimo lleno de libros, fotografías antiguas y una pequeña lámpara que proyectaba luz cálida sobre la mesa. «Abuela», dijo suavemente, ¿tienes un momento? Siempre, mi niño. Ven, siéntate. José Manuel se acomodó junto a ella y sacó del bolsillo la memoria USB. Este es mi regalo verdadero. Es una pieza que compuse usando el método de Jaime,
mezclando elementos de sus obras inéditas con mi propio estilo. Es una conversación entre él y yo, a través del tiempo. Los ojos de Socorro brillaron con lágrimas contenidas. ¿Descubriste su método entonces? Sí. ¿Tú lo conocías? Preguntó, intrigado. No en los detalles técnicos, respondió ella. No soy música, pero viví con él lo suficiente para entender que lo que hacía iba más allá de la composición tradicional. Veía colores, formas, texturas cuando hablaba de música. José Manuel mostró el medallón que colgaba de su cuello. Estos símbolos son la clave. Cada uno representa notas, colores y formas específicos. Es un sistema completo basado en la sinestesia. Ella acarició el medallón con ternura. Siempre supe que era especial, pero no imaginé que fuera tan complejo. Jaime estaba adelantado a su tiempo. ¿Por qué nunca recibió el reconocimiento que merecía? Preguntó José Manuel. El rostro de Socorro se ensombreció. Porque eligió las sombras. Después de que le robaron sus primeras composiciones y nadie le creyó, decidió que la música era demasiado sagrada para someterla a la corrupción de la industria. Creaba bajo seudónimos y guardaba su verdadera identidad como un tesoro privado. Pues ahora puedo cambiar eso, dijo José Manuel con determinación. Puedo dar a conocer su obra. Socorro lo miró fijamente. ¿Eso es lo que quieres o lo que crees que debes hacer? Jaime no buscaba fama, sino pureza. Te eligió no para exhibir su legado, sino para mantenerlo vivo y hacerlo evolucionar. Las palabras lo golpearon con fuerza. No se trataba de rescatar un nombre, sino de continuar una visión. Exactamente, asintió ella. Su música no era para las masas, sino para quienes podían verla y sentirla como él. Como tú. José Manuel guardó silencio, comprendiendo que lo que había heredado era mucho más que partituras. Socorro se inclinó hacia él, como si fuera a confiarle un secreto que ni siquiera Lucero conocía del todo. Jaime no era el único con este don, dijo en voz baja. A lo largo de su vida conoció a otros músicos con diferentes formas de sinestesia. Mantenía correspondencia con ellos, compartía ideas, discutía teorías. Se levantó y caminó hacia un pequeño escritorio en la esquina de la biblioteca. Abrió uno de los cajones y extrajo un cuaderno de cuero gastado por los años. Este es su diario de contactos. Aquí están los nombres, direcciones y notas sobre las capacidades de cada uno. José Manuel lo tomó con cuidado, como si contuviera algo frágil. Al hojearlo, vio listas meticulosas, observaciones precisas y hasta pequeñas anotaciones sobre piezas musicales que Jaime había compuesto pensando en estas personas. ¿Crees que alguno siga vivo? Preguntó José Manuel, con un atisbo de emoción. Algunos, quizás. Otros habrán muerto, pero podrían quedar discípulos, estudiantes o familiares que hayan heredado el mismo don, explicó Socorro. Jaime soñaba con crear una escuela algún día, un lugar donde esta forma especial de percibir la música pudiera cultivarse. José Manuel sintió como su mente comenzaba a trazar posibilidades. No solo se trataba de rescatar y reinterpretar la obra de su abuelo, sino de conectar con toda una comunidad de artistas que compartían esa sensibilidad única. Quiero que escuches mi composición ahora, dijo, señalando la memoria USB que aún sostenía su abuela. Quiero experimentarla a mi manera, respondió ella con una sonrisa tranquila. Ponla. José Manuel se levantó y caminó hasta el moderno equipo de sonido de la biblioteca. Conectó el dispositivo y, antes de reproducirlo, le explicó. Es una pieza visual, diseñada para evocar colores y formas. No sé si podrás percibirlos como yo, pero... Reprodúcela, hijo, lo interrumpió suavemente. José Manuel asintió y presionó el botón de reproducción. Los primeros acordes llenaron la habitación. Una melodía suave, de raíz antigua, se entrelazaba con texturas modernas, capas electrónicas sutiles y ritmos delicados que daban nueva vida a la esencia original. En su mente, José Manuel veía cómo los azules profundos de Jaime se mezclaban con los rojos vibrantes y amarillos que él mismo añadía. Miró a su abuela. Ella, con los ojos cerrados, parecía dejarse llevar por la música. Sus manos se movían apenas, como siguiendo una coreografía invisible. Cuando la última nota se desvaneció, un silencio respetuoso ocupó el espacio. Socorro abrió los ojos lentamente, brillantes por la emoción. Lo vi, dijo con voz quebrada. No como tú o como Jaime lo verían, pero lo sentí. Los colores, las formas, fue como si la música pintara imágenes en mi mente. José Manuel la miró sorprendido. ¿Nunca habías experimentado algo así? No de esta forma. Siempre he amado la música, pero lo tuyo, lo de ustedes, es otra cosa.
Has creado algo más que una composición. Es una experiencia completa. José Manuel sintió orgullo y gratitud a partes iguales. Un golpecito suave en la puerta interrumpió el momento. Lucero asomó la cabeza con expresión curiosa. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó, mirando alternativamente a su hijo y a su madre. José Manuel y Socorro intercambiaron una sonrisa cómplice. En realidad sí, respondió él, pero creo que deberías unirte. Estamos hablando del legado de Jaime, y escuchando una pieza que he creado basada en su método. Lucero entró y cerró la puerta tras de sí. Su mirada era una mezcla de sorpresa y expectación. ¿Puedo escucharla? Por supuesto, dijo José Manuel, gesticulando hacia el sofá junto a Socorro. Volvió al equipo de sonido, reinició la pista y se sentó frente a ellas mientras la música volvía a llenar la biblioteca. Desde el primer acorde, José Manuel sintió como los colores comenzaban a manifestarse ante sus ojos. Azules oscuros y púrpuras profundos que representaban los pasajes de Jaime, entrelazados con amarillos brillantes y rojos intensos que pertenecían a su propio aporte. Lucero, con los ojos cerrados, escuchaba con atención, dejando que cada nota la envolviera. Para ella, la melodía parecía una conversación entre dos épocas, la voz creativa de su padre y la de su hijo dialogando a través de los años. Socorro permanecía inmóvil, pero sus manos descansaban sobre el medallón que colgaba de su cuello, como si así pudiera canalizar la conexión que la música traía consigo. Cuando la última nota se desvaneció, Lucero abrió los ojos lentamente. «Es hermoso», dijo en un susurro. «Puedo escuchar a Jaime en ella, pero también te escucho a ti. Es como si se encontraran en algún lugar fuera del tiempo». «Eso es exactamente lo que quería lograr», respondió José Manuel con una leve sonrisa. «¿Y qué harás ahora?», preguntó Socorro, retomando el tema. ¿Seguirás el camino que Jaime soñaba? José Manuel permaneció pensativo un momento antes de responder. «Quiero crear un estudio diferente», dijo al fin. «No solo un lugar para producir música comercial, sino un espacio para explorar y expandir este método. Y buscaré a las personas del diario de Jaime, a otros que compartan este don». Lucero lo miró con un brillo especial en los ojos. «Quiero participar», dijo de pronto. «No tengo tu sinestesia ni la de mi padre, pero mi voz puede aportar otra dimensión». José Manuel sintió que algo se afianzaba dentro de él. «Me encantaría. De hecho, hay una pieza que Jaime compuso pensando en tu voz. Nunca llegó a escucharte cantarla». Los ojos de Lucero se agrandaron. «¿Cuál?» «Se llama El color de tu voz. Según sus notas, la escribió después de verte cantar por primera vez en televisión. Describía tu timbre como un azul profundo que se tornaba dorado en las notas altas». Lucero llevó la mano a su pecho, emocionada. «Nunca me habló de eso. Quizás estaba esperando el momento adecuado para decírtelo», intervino Socorro, «o tal vez no encontró cómo explicarte lo que veía cuando escuchaba tu voz». Los tres quedaron en silencio, envueltos en una sensación de unidad que no habían compartido nunca. El medallón, iluminado por la lámpara de la biblioteca, parecía vibrar discretamente, como si aprobara la alianza que acababan de sellar. La tarde caía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. José Manuel observaba el atardecer desde la ventana de su nuevo espacio de trabajo, una antigua casona en Coyoacán que había transformado por completo durante los últimos 3 meses. Este no sería un estudio de grabación convencional. Las paredes, pintadas en tonos neutros, estaban diseñadas para no interferir con las proyecciones cromáticas que acompañarían a la música. Paneles acústicos especiales, dispuestos estratégicamente, no solo controlaban el sonido, sino que potenciaban la experiencia visual de la sinestesia. En el centro del lugar, los instrumentos estaban dispuestos formando un círculo perfecto, como un mandala musical. Cada uno ocupaba una posición determinada según el color predominante de su timbre, creando una paleta sensorial lista para ser tocada. José Manuel había decidido llamar a este espacio el santuario. No habría inauguración con prensa ni alfombra roja. La apertura sería un encuentro íntimo con un grupo selecto. Músicos sinestésicos contactados gracias al diario de Jaime, especialistas en neurociencia musical y, por supuesto, su familia más cercana. Esa noche, la pieza central sería El color de tu voz, la composición que Jaime había creado inspirado por Lucero pero que nunca escuchó interpretada por ella. Madre e hijo llevaban semanas preparándola. Al principio, Lucero se sintió fuera de lugar ante el método de notación de Jaime. Acostumbrada a partituras tradicionales, aquel sistema basado en símbolos, colores y texturas le resultaba extraño. Pero, guiada por José Manuel, comenzó a entender que no se trataba solo de leer notas,
sino de ver la música. Es como aprender un idioma nuevo, había dicho una tarde. No solo las palabras, sino toda una forma diferente de ver el mundo. Mientras afinaba los últimos detalles de la presentación, la puerta del estudio se abrió y Sofía entró, cargando con su energía habitual. «Todo listo», anunció, acercándose para ajustar la corbata de su hermano. «Los invitados empezarán a llegar en una hora. Mamá viene con la abuela». José Manuel asintió. Sentía una mezcla de nervios y certeza. No era solo un concierto, sino la primera presentación pública de un legado oculto durante décadas. «¿Seguro que estás listo?», preguntó Sofía, percibiendo su tensión. Él llevó la mano al medallón que descansaba sobre su pecho, sintiendo las inscripciones bajo sus dedos. «No se trata de estar listo», respondió con calma, «sino de cumplir un propósito». Sofía sonrió con orgullo. Aunque no compartía el don de la sinestesia, había sido su aliada práctica durante todo el proceso, encargándose de la logística para que él pudiera concentrarse en la parte artística. Los invitados llegaron puntuales. Compositores experimentales, científicos especializados en percepción musical, y varios de los contactos que Jaime había cultivado en vida. Todos habían sido elegidos por su capacidad para apreciar lo que estaban a punto de experimentar. Entre los últimos en entrar estuvieron Lucero y Socorro. Lucero vestía de azul profundo, un guiño al color que su padre asociaba a su voz. Socorro llevaba el medallón que José Manuel le había regalado en su cumpleaños, brillando bajo las luces. Cuando todos estuvieron acomodados en la sala principal, José Manuel tomó la palabra. «Gracias por estar aquí. Lo que verán esta noche es el fruto de un viaje que comenzó hace décadas, pero que permaneció oculto hasta hace poco. Mi abuelo, Jaime Ogaza, desarrolló un método de composición basado en la sinestesia, en la capacidad de ver la música como colores y formas. Esta noche, mi madre y yo interpretaremos una de sus obras más personales, El color de tu voz». José Manuel señaló el círculo de instrumentos dispuesto en el centro del estudio. Para quienes comparten alguna forma de sinestesia, el espacio ha sido preparado para intensificar la experiencia visual. Para quienes no la tengan, hemos creado proyecciones que intentarán mostrar lo que vemos cuando escuchamos esta música. Las luces se atenuaron hasta dejar la sala en una penumbra suave. Un resplandor proveniente del círculo iluminó apenas a los intérpretes. José Manuel se sentó frente al piano. Lucero se colocó de pie junto a él, lista para cantar. Las primeras notas surgieron con delicadeza. Para José Manuel, cada acorde se desplegaba como una explosión de azules profundos que se expandían lentamente, formando patrones que parecían moverse en el aire. Lucero comenzó a cantar en un idioma inventado por Jaime, en el que cada sílaba había sido creada por el color que evocaba y no por su significado literal. En las paredes, las proyecciones empezaron a cobrar vida. Ondas de color que fluían con el ritmo, formas geométricas que cambiaban de tonalidad, texturas que parecían palpables. El timbre de Lucero se traducía en tonos azules que viraban al dorado en los agudos, tal como Jaime lo había descrito años atrás. Socorro, sentada en primera fila. No apertaba la vista de la escena. Sostenía el medallón contra su pecho, como si de esa manera pudiera participar más íntimamente en la experiencia. Su expresión se debatía entre la emoción y la añoranza. La pieza fue creciendo en intensidad hasta alcanzar un clímax de perfecta comunión entre voz y piano. Los colores se tornaron más vibrantes, mezclando matices cálidos y fríos en un caleidoscopio que parecía envolver por completo a los presentes. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio fue absoluto. Nadie se apresuró a aplaudir. Era como si todos quisieran retener un poco más la sensación que acababan de vivir. Finalmente, Socorro se puso de pie, rompiendo la quietud. Los demás siguieron su ejemplo, y un aplauso largo y sentido llenó la sala. No era un aplauso rutinario, sino una respuesta genuina a algo que había tocado fibras profundas. José Manuel y Lucero se abrazaron en el centro del círculo. El momento no era solo un homenaje a Jaime, sino la materialización de un puente entre generaciones, uniendo pasado y presente en un mismo acto creativo. Más tarde, cuando el público se hubo retirado y la familia quedó sola, José Manuel salió a la terraza del estudio. El cielo nocturno estaba limpio, y las estrellas parecían brillar con más fuerza que de costumbre. Socorro se acercó lentamente, todavía con el medallón en la mano. ¿Crees que él lo ha visto?, preguntó en voz baja. José Manuel miró hacia arriba antes de responder. Creo que su música nunca dejó de existir, solo estaba esperando a ser vista, además de escuchada. Socorro sonrió con ternura. Aquella noche, el secreto que había permanecido guardado por 19 años ya no era tal.
Ahora era un legado vivo, un compromiso que José Manuel estaba dispuesto a llevar más allá de lo que su abuelo había soñado. El eco de la música aún flotaba en el estudio vacío. José Manuel permanecía de pie junto al piano, repasando mentalmente cada detalle de la presentación. La intensidad de la experiencia no se limitaba al sonido o a las imágenes proyectadas. Había una energía tangible, como si Jaime hubiera estado allí, presenciando todo. Para él, aquella noche no había sido simplemente una interpretación, sino la primera vez que el legado de su abuelo respiraba frente a otros. Comprendió que la misión que Jaime le había encomendado iba más allá de preservar sus composiciones. Se trataba de expandirlas, de abrir un camino para otros con el mismo don. Lucero se le acercó, aún con la emoción reflejada en el rostro. «Si mi padre hubiera podido ver esto», dijo, dejando que la frase se quedara suspendida. José Manuel le tomó la mano. «De alguna manera, creo que lo hizo». «¿Y ahora qué sigue?», preguntó ella. José Manuel miró alrededor, observando el estudio. «Voy a convertir este lugar en algo más que un espacio de grabación. Será un centro para explorar el método de Jaime, para adaptarlo y compartirlo. Y voy a buscar a las personas del diario de contactos. Si están vivos o tienen herederos con el don, quiero que participen». Lucero asintió, como aprobando un plan que en el fondo también la emocionaba. «No olvides que quiero formar parte de esto», añadió. «Hay piezas que mi padre escribió pensando en mi voz. Creo que ha llegado el momento de que las cante». José Manuel sonrió. «Claro que sí. Este proyecto es de todos nosotros». Socorro, que había escuchado parte de la conversación desde la terraza, intervino con una advertencia cariñosa. «Recuerda, hijo, que la esencia de este legado no está en la fama ni en los aplausos. Jaime creó para quienes podían ver la música, para quienes la sentían como él. Si alguna vez pierdes eso de vista, el método se volverá un truco vacío». José Manuel asintió con seriedad. «Lo sé, este no es un espectáculo, es una forma de comunicación». Más tarde, ya solo en el estudio, encendió el ordenador y colocó sobre la mesa el diario de contactos. Lo hojeó lentamente, deteniéndose en cada nombre y anotación. Había músicos en diferentes países, cada uno con habilidades únicas. Algunos veían la música como luz, otros como patrones geométricos, otros la percibían con sensaciones táctiles. La idea de reunirlos en un mismo lugar comenzó a tomar forma. Sería un espacio donde todos pudieran compartir y aprender, una especie de laboratorio creativo. El santuario dejaría de ser solo suyo para convertirse en un punto de encuentro para esta red oculta de artistas. Antes de apagar las luces, tomó el medallón y lo sostuvo entre sus dedos. Los símbolos parecían más claros ahora, como si hubieran cobrado sentido con cada paso que había dado desde que lo encontró. En su mente, ya podía escuchar una nueva composición tomando forma. Una obra colectiva en la que cada artista aportaría su visión única, un mosaico sonoro y visual que llevaría el legado de Jaime a un nivel que él quizás solo pudo imaginar. José Manuel sonrió para sí. El viaje apenas comenzaba. Los días siguientes, José Manuel se sumergió de lleno en el diario de contactos de Jaime. Cada página era como abrir una ventana a un rincón oculto del mundo musical. Cartas fechadas décadas atrás, direcciones en distintos países, descripciones de dones poco comunes. Algunos nombres estaban subrayados con tinta azul. Al pie, Jaime había dejado anotaciones como: percibe acordes en patrones de mosaico o asocia cada tono con una temperatura específica. Otros incluían pequeñas partituras, probablemente fragmentos compuestos para ellos o inspirados en su forma de percibir la música. José Manuel comenzó a organizar una lista prioritaria. Sabía que no todos seguirían vivos, pero tal vez quedaban hijos, discípulos o colaboradores que compartieran el mismo don. El primer mensaje que envió fue a una mujer llamada Elena Vargas, radicada en Buenos Aires, cuya descripción en el diario decía: colores líquidos, transición entre tonalidades como acuarelas. También escribió a un tal André Morel, en Marsella, del que Jaime anotaba: sinestesia táctil, percibe texturas en cada intervalo. Mientras redactaba los correos, sentía que estaba activando una red dormida, dispersa, pero unida por un lenguaje secreto que pocos podían comprender. Lucero, que lo visitó una tarde para ensayar, lo encontró rodeado de papeles, el diario abierto y el portátil encendido. ¿Y todo esto?, preguntó, dejando su bolso a un lado. «Es el inicio de algo más grande que yo», respondió él. «Estoy intentando contactar a cada persona del diario». Ella hojeó algunas páginas con cuidado. «No puedo creer que tu abuelo tuviera esta red. Creo que él tampoco quería que se conociera demasiado», comentó José Manuel.
Quizá temía que su método cayera en manos equivocadas. Lucero asintió en silencio. Esa noche, después de que su madre se marchara, José Manuel recibió su primera respuesta. Era de Helena Vargas. El correo era breve, pero contundente. Recibí tu mensaje. Sí, conocí a Jaime. Me habló de ti cuando eras apenas un niño. Si lo que dices es cierto y tiene su medallón, entonces es hora de que conversemos. Puedo viajar a México. José Manuel se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. La sensación de que todo comenzaba a encajar se intensificó. Se levantó, caminó hasta el piano y dejó que sus manos exploraran acordes suaves. Sin proponérselo, emergió una melodía nueva, diferente, como si fuera una respuesta a esa carta inesperada. Mientras tocaba, recordó algo que su abuela le había dicho, que Jaime soñaba con una obra colectiva en la que cada músico sinestésico aportara su visión. Quizá había llegado el momento de intentarlo. Apagó el piano y tomó el medallón. Los símbolos parecían más vivos que nunca, como si aprobaran cada decisión que estaba tomando. El viaje apenas se había iniciado, pero José Manuel sentía que el camino estaba claramente trazado, guiado por las manos invisibles de su abuelo. Una semana después, Elena Vargas aterrizó en la Ciudad de México. José Manuel la esperaba en la terminal, sosteniendo un cartel discreto con su nombre. La reconoció de inmediato. Una mujer de cabello plateado, mirada intensa y pasos seguros. Vestía un abrigo largo color esmeralda y llevaba un pequeño estuche negro colgado del hombro. José Manuel saludó con una sonrisa serena. No puedo creer que finalmente nos conozcamos. Gracias por venir tan pronto, respondió él, estrechándole la mano. Hay mucho que quiero mostrarte. Durante el trayecto hacia Coyoacán, Elena observó el medallón que él llevaba al cuello. Es el auténtico, dijo con voz grave. Jaime me habló de él más de una vez. Decía que algún día lo tendría su nieto, y que con eso empezaría el segundo movimiento. José Manuel sintió un escalofrío. ¿El segundo movimiento? Así llamaba a la etapa en la que su método dejaría de ser individual y se convertiría en un lenguaje compartido. Me pidió que, si alguna vez me contactabas, trajera conmigo esto. Abrió el estuche negro y reveló un medallón similar, aunque con símbolos distintos. Cada uno de nosotros tiene uno, adaptado a su forma de percibir la música. El tuyo es el central, el que puede integrarlos a todos. José Manuel lo tomó con cuidado, examinando los grabados. Comprendió que aquello era más que un simple objeto. Era una pieza de un sistema mayor, una clave que, unida a las demás, podía ampliar el método de Jaime a niveles desconocidos. Cuando llegaron al estudio, Elena recorrió el lugar en silencio, tocando suavemente las paredes acústicas y observando el círculo de instrumentos. Jaime estaría orgulloso, dijo finalmente. Este espacio es perfecto para lo que planeas. Se sentaron frente al piano y, sin preámbulos, Elena comenzó a explicar su percepción sinestésica. Para mí, la música siempre fluye como acuarela. No son colores sólidos, sino líquidos, que se mezclan y cambian con cada nota. Jaime compuso varias piezas para mí, explorando esa transición. Sacó de su bolso una carpeta con partituras. Esto es lo que me dejó. Nunca las he interpretado en público. José Manuel hojeó las páginas y reconoció el trazo de su abuelo. Había instrucciones precisas sobre el color y la textura de cada pasaje, notas escritas en el mismo código que aparecía en su propio medallón. Podríamos grabarlas aquí, propuso él. Sería el primer paso para reunir a todos los músicos de su círculo. Elena sonrió. Eso es lo que vine a hacer. Pero no solo grabarlas. Quiero combinarlas con tu forma de percibir la música. Ver cómo dialogan nuestras visiones. José Manuel sintió que esa era exactamente la dirección que debía tomar. El segundo movimiento ya había comenzado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina creativa intensa. José Manuel y Elena trabajaban desde la mañana hasta entrada la noche, explorando las partituras que ella había traído y fusionándolas con elementos del método de Jaime que él dominaba. En el estudio, el círculo de instrumentos se iluminaba con tonalidades distintas cada vez que tocaban. Elena generaba olas de colores líquidos, verdes y azules que se expandían como tinta en agua, mientras José Manuel añadía destellos dorados y púrpuras que surgían en patrones geométricos. La mezcla creaba un espectáculo visual tan hipnótico como la propia música. Socorro y Lucero asistieron a una de las primeras sesiones. Se sentaron en silencio, dejando que la experiencia las envolviera. Al final, Lucero se acercó a Elena. «Puedo ver por qué mi padre confiaba en ti», dijo con sinceridad.
Tu forma de sentir la música es distinta, pero igual de intensa. Elena sonrió, con un brillo nostálgico en los ojos. Jaime siempre decía que cada uno de nosotros era un color en una paleta mayor. Solo juntos podíamos pintar el cuadro completo. Esa frase quedó resonando en la mente de José Manuel. Decidió que no se limitarían a grabar las piezas de Elena. El verdadero objetivo sería reunir a todos los portadores de medallones, cada uno con su percepción única, para crear una obra colectiva que trascendiera fronteras. Una noche, mientras revisaban el diario de contactos, José Manuel dibujó en una hoja un mapa con todos los nombres y ubicaciones. Elena lo observó en silencio y luego señaló el centro. Aquí, dijo, es donde las líneas se cruzan. Este lugar, tu estudio, será el punto de encuentro. José Manuel sintió que esa era la confirmación que necesitaba. Lo llamaremos el segundo movimiento, propuso. No como un evento único, sino como un proceso continuo de creación. Las primeras grabaciones de José Manuel y Elena quedaron registradas en alta calidad, acompañadas de proyecciones visuales que capturaban la fusión de sus percepciones. Era la primera vez que dos sinestésicos unían sus métodos de forma consciente. Antes de despedirse esa noche, Elena colocó su medallón junto al de José Manuel sobre la mesa. Cuando logres reunirlos todos, verás el diseño completo. Jaime lo planeó así. José Manuel sostuvo ambos medallones en la mano. Sintió el peso simbólico y real de la misión. Lo lograré, afirmó. Y cuando lo haga, la música que creemos juntos será algo que el mundo jamás haya visto, ni escuchado. Elena asintió, segura de que él cumpliría esa promesa. Al día siguiente, mientras el sol iluminaba Coyoacán, José Manuel envió una nueva tanda de mensajes a los demás contactos del diario. La red comenzaba a despertar, y en su mente ya resonaba la obra que algún día todos interpretarían juntos. Una sinfonía de colores, formas y texturas que uniría generaciones y culturas bajo el mismo lenguaje invisible. El medallón sobre su pecho brilló con un reflejo fugaz, como si aprobara la dirección que tomaba su portador. José Manuel sonrió. El legado de Jaime Ogaza ya no estaba oculto. Ahora era un horizonte abierto, listo para ser explorado.